Bueno, y vamos a seguir teniendo temas en este espacio Fundar que nos interesan a todos, ¿no? Y que por ahí no le habíamos prestado tanta atención o no conocemos la famosa letra chica o algunos cambios que vienen presentándose y también en esto que va progresando socioculturalmente, digamos, con algunas decisiones que uno va tomando, por ejemplo, en dejar de lado el matrimonio, y esto que respondía el censo, el último censo, que veíamos que en San Rafael la mayor cantidad de personas o de habitantes está en situación de soltería, por ejemplo, ¿no? Es un dato concreto, estadístico. Así es, unión convivencial y también la posibilidad para derribar algunos mitos, podríamos decir, ¿no? Eso es como la otra opción. Claro, exactamente. Vamos a presentar a Matilde Pronoto, quien está encargada de acceso a la justicia, justamente del espacio Fundar. ¿Cómo está, Matilde? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenida. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Tratando este tema, como vos decías, Agustín, un poco para derribar algunos mitos que están instalados en la sociedad, ¿no? El tema de las uniones convivenciales, en realidad, vos sabés que esto se legisló en el año 2015, entró en vigencia nuestro Código Civil, y a partir de allí nos encontramos con una situación que se consulta a menudo, que es si la unión convivencial es igual al matrimonio. Por allí, a ver, ¿cuál es la consulta? Doctora, convivo hace 5 años con mi pareja, ¿tengo los mismos derechos con el matrimonio? No, no tienen los mismos derechos con el matrimonio. Un poco vamos a explicar qué es la unión convivencial para después ir tocando estos mitos populares que han quedado instalados en la sociedad. Y que se desconocen. Claro, que se desconocen. En realidad la unión convivencial es esa unión afectiva que tiene que tener un carácter, digamos, de notoriedad, que es singular, digamos, porque no es monogámica también, ¿no? Que tiene que ver con tener un proyecto de bien común, tiene algunos requisitos que se deben cumplir, pero lo interesante de esto es un poco distinguir lo que sería la unión convivencial que está legislada en el Código, que es aquella que nos exige, si se quiere, la registración en el registro civil. Vos sabés que se puede registrar esa unión convivencial, pero también se puede probar. O sea que existe también esa unión convivencial que no está, digamos, inscripta en el registro civil. Sin firmar nada. Lo mismo existe. Y lo mismo, digamos, tienen derechos por allí los convivientes, pero en algunas circunstancias el derecho se incrementa un poco cuando está inscripta. Por ejemplo, los deberes de asistencia, de contribución a los gastos del hogar, el tema de la responsabilidad por las deudas a terceros y la protección de la vivienda familiar son algunos derechos que nacen de la convivencia, ¿sí? Pero en particular la protección de la vivienda familiar solo la va a tener aquella unión convivencial que está registrada. Bien, o sea que sí o sí nosotros tenemos que ir al registro civil a hacer esta unión convivencial para acceder, digamos, a estos beneficios. Sí, digamos, al momento, digamos, de reclamar, por ejemplo, la protección de la vivienda familiar. ¿Quién va a gozar de ese derecho? La unión convivencial que esté inscripta en el registro. Sería eso, ¿no? Pero igualmente esto es solo a los fines probatorios. No significa, como es el mito popular, de que al ir al registro e inscribir la unión, ahí automáticamente eso se iguale al matrimonio. El matrimonio y la unión convivencial son bien distintos en cuestiones de derecho. Y sobre todo, el análisis surge cuando el amor se termina, cuando se viene la ruptura de la pareja. Porque es allí donde se nota la mayor diferencia entre lo que sería un cónyuge y lo que sería un conviviente. Por ejemplo, ¿con qué se nota más ahí? ¿Con los bienes personales? Por ejemplo, el tema de los bienes. Casualmente, en una consulta que recibí no hace mucho, me dice, doctora, mire, yo he estado conviviendo con mi pareja hace 5 años, compramos una casa y él me dice que habiendo vivido esos 5 años yo ya tengo derecho a la mitad de la casa que está a nombre de él. Eso no es así. No es así. No es así. En las uniones convivenciales no existe lo que es la ganancialidad, que sí existe en el matrimonio. Claro. Es decir, los bienes que uno compre durante la vigencia del matrimonio, terminado el matrimonio, se dividen mitad y mitad. En la unión convivencial no es así. Es decir, rige el principio, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Todo lo demás va a ser una cuestión probatoria, por supuesto. A ver, si vos compraste una casa e hiciste aportes, después lo vas a probar en la justicia, lo podés probar, pero hay que ver en qué proporción aportaste.
Bien. No sería lo mismo que en el matrimonio. Esa es una digamos, de las diferencias sustanciales. Claro, y más cuando hablamos de un bien, en este caso como una vivienda, por ejemplo, por más que después, que hayamos hecho primero la unión convivencial y que después compremos o construyamos esa vivienda, igual no sirve, digamos. No. O sea, a ver, ¿qué solución le daríamos? Lo mejor es que lo inscriban a nombre de los dos. Claro. Ajá. Eso sería lo ideal. Perfecto. Porque también el código habla de pactos que se pueden inscribir. Pero esos pactos, esa herramienta legal es muy poco utilizada. Ajá. Entonces, lo que recomiendo es inscribir los bienes a nombre de los dos. Sobre todo los registrables, que son los que se necesitan, ¿no? Por ejemplo, la casa, el auto, claro, que figure a nombre de los dos. Entonces ahí ya sí va a ser un 50% de uno y un 50% del otro. Bien, ¿y qué ocurre ahí? ¿Cuáles son las diferencias entre el matrimonio y la unión convivencial cuando una de las dos personas fallece, por ejemplo? O sea, con el tema de la herencia. Bueno, otro gran tema, que es el de que el conviviente no hereda. Sí, el cónyuge. El cónyuge es un heredero forzoso que concurre tanto con los ascendientes como los descendientes. El conviviente no hereda, y allí también vemos en la práctica diaria muchas situaciones de mucha injusticia. Por ejemplo, personas que han convivido 40 años, claro, y al fallecimiento se encuentran con que no tienen los bienes a nombre de, o sea, no tienen dónde vivir, por ejemplo. Entonces la ley, allí sí hay algo interesante que se puede establecer, que es un derecho a habitación que se le da a la conviviente o al conviviente por 2 años. Porque hay situaciones donde se han encontrado con esta sorpresa de que han venido los herederos a reclamar los bienes y le han pedido, por ejemplo, esta señora que lleva 40 años viviendo en esta relación, le han pedido que deje la casa. Entonces, decirle a esa señora o a ese señor que tiene derecho a poder pedir ese derecho de habitación de manera gratuita por el término de 2 años. Por supuesto que tiene sus requisitos. Claro, En este caso, la señora tendría que tener una casa a nombre de ella. No tendría que tener un lugar donde vivir. Y bueno, falta todavía, ¿no? En ese sentido. Hubo un caso muy famoso que ustedes se deben acordar hace varios años atrás de una periodista que quedó viviendo en la casa del conviviente y tuvo que ser desalojada. No vamos a dar nombres, pero si se acuerdan ustedes, fue muy conocido, un caso muy resonante. Claro, dentro de los medios de comunicación también, exacto. ¿Hay un divorcio para la unión convivencial? A ver, divorcio no, solamente el divorcio está en el matrimonio, pero sí existe el cese de la unión convivencial. Claro, o sea, puede cesar por voluntad de ambos, por voluntad unilateral. En este caso, lo que la ley exige es que uno lo comunique fehacientemente, la voluntad de no seguir con esta unión convivencial. Y el tema de la convivencia, si cesa la convivencia, se terminó la unión convivencial. Hasta ahí. Eso sería uno de los temas, digamos, importantes también de decir, que tienen que convivir para que exista esa unión convivencial. Por supuesto. Y el tema de los derechos, un avance legislativo que hubo incluso antes ya de la reforma del Código Civil, fue con el tema de las pensiones, que se le reconoce a la conviviente la posibilidad de tener la pensión del causante, del conviviente fallecido. Este derecho, obviamente, siempre también recomiendo, que es lo que surge muchas veces, que hay convivientes que viven, tienen los años de convivencia que exige la ley, los 5 o los 2, pero ¿qué pasa? Por allí no han hecho el cambio de domicilio o no tienen esa unión convivencial registrada. Entonces allí aparecen todos estos problemas al momento de que se le otorgue la pensión. Porque hay casos donde, te digo sinceramente, donde han tenido fallos adversos o han tenido que aprobarlo, informaciones sumarias y demás para poder tener el derecho, ¿no? Claro, son varios puntos acá que da para charlar mucho más. Te agradecemos, Matilde, la visita. Obviamente vamos a seguir seguramente con este tema, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, dejamos a los televidentes, como este es un momento de acceso a la justicia, para que puedan traernos los temas que les despierten interés. Muy bien, muchas gracias. Columna del Espacio Fundar, nueva pausa, ya volvemos.